Buenas noches con todos, yo voy a empezar a hablarles sobre los osteocondromas. Estos son un hallazgo de imagen relativamente común, representan el 10 al 15% de todos los tumores óseos y aproximadamente el 35% de todos los tumores óseos benignos. También se lo puede considerar como una anomalía del desarrollo. En cuanto a citología, estos se desarrollan durante la niñez, pueden presentarse a cualquier edad, pero se hablaba que el diagnóstico suele hacerse de entre 10 a 30 años para lesiones solitarias y a los 10 años para las lesiones en el contexto de la exostosis múltiple hereditaria. Eh, la transformación a malignidad se mencionaba que se produce en la capa del cartílago y es poco común en los osteocontromas solitarios, menos del 1%, mientras que en el contexto de la exostosis múltiple hereditaria la tasa es mucho mayor, según la bibliografía, entre el 5 hasta el 25%. En cuanto a la ubicación, estos van a surgir del esqueleto appendicular, especialmente a nivel de la rodilla, en el miembro inferior, donde va a estar la mitad de los casos. El lugar más común va a ser a nivel del fémur distal, de la tibia proximal, y menos común a nivel de los pies y de la pelvis. A nivel del miembro superior, el lugar más común iba a ser el húmero y también las manos y la escápula. También se mencionaba que los elementos posteriores de la columna vertebral son un sitio poco común, pero no raro para encontrar este tipo de tumores. En cuanto a su patología, se considera una neoplasia condroide y son principalmente una parte de la placa de crecimiento que se separa y continúa creciendo de forma independiente, generalmente lejos de la articulación, y la cavidad medular se va a continuar con el hueso principal y el cartílago hialino que los cubre. En cuanto a la presentación clínica, los síntomas mecánicos iban a incluir el impacto sobre estructuras cercanas, llámese compresión nerviosa, compresión vascular o hemositis reactiva, también la presencia no de un bulto o masa palpable, la formación de bursas y bursitis. En cuanto a las características radiológicas, la clave es ver una lesión exofítica con continuidad cortical y de la médula ósea con el hueso adyacente del que surge. Con respecto a su base de implantación, esta puede ser una base de implantación ancha o estrecha, lo que va a representar los dos tipos de osteocondromas, el sésil, que es el de base ancha, y el pedunculado, que es el de base estrecha. Entonces vemos la lesión exofítica con la continuidad de la cortical y de la médula de base estrecha y de base ancha. Acá vemos un ejemplo de una lesión exofítica de base estrecha, donde podemos ver estas imágenes eh, radiopacas que están en relación con calcificaciones que mencionaban que eran un patrón de punto y coma, aunque no se lo ve en todos los casos, es característico de esta lesión. Acá se ve otra lesión, pero esta de base ancha, o sea, esta es una lesión sésil. En cuanto a la tomografía, esta se mencionaba que era mucho mejor para demostrar la continuidad del cortical y medular, y que también se podía ver parte del casquete cartilaginoso, aunque aquí no se lo ve, pero debería estar como por aquí. En todo caso, para ver o evaluar el cartílago es mucho mejor la resonancia. Acá vamos a ver en este ejemplo, vemos una radiografía AP de rodilla, en la cual se va a ver esta lesión pedunculada de base estrecha, que surge aparentemente de la metáfisis femoral distal y que apunta en dirección contraria a la articulación, que esta es otra de las características que vamos a encontrar en este tipo de patologías. Aquí vamos a ver la resonancia en coronal, axial y sagital, las tres en densidad protónica, pero la coronal y la axial con saturación de la grasa, donde vamos a ver mucho mejor la continuidad de la médula y de la cortical. La lesión va a ser isointensa con el hueso, y aquí podemos ver el casquete cartilaginoso fino y uniforme hiperintenso. Como cualquier otro cartílago, va a ser de señal intermedia baja en T1 y una señal alta en las imágenes en T2, o en este caso en imágenes de densidad protónica también. Hay que tener en cuenta que una capa de cartílago más de 1.5 centímetros es bien sospechoso de generación maligna. En este caso podemos ver una imagen de similares características, una lesión exofítica con continuidad de la cortical y de la medular, pero bien ancho el casquete cartilaginoso,
bien sospechosa de transformación en malignidad, pero en este caso se mencionaba que no había pasado esto. Acá vemos otro paciente, un paciente de 14 años, en el cual vemos esta imagen que se proyecta en la región posteromedial del fémur, con continuidad córtico-medular. Es una imagen pedunculada de base estrecha. Vemos esta secuencia T2 con saturación de la grasa. Aparte del grosor que vemos del cartílago, también vemos esta imagen hiperintensa que vendría a ser el nervio ciático, que está desplazado por esta lesión producto del efecto de masa y que se hace hiperintensa. Acá en este corte sagital podemos ver mucho mejor el trayecto, en el cual podemos verlo desplazado e hiperintenso por el efecto de masa. En cuanto al tratamiento, se mencionaba que estos dejan de crecer con el resto del esqueleto, entonces la mayoría de veces no se requiere, aunque sí se puede resecar localmente por razones cosméticas o mecánicas. En el diagnóstico diferencial incluía el osteosarcoma parostal, el condroma periostal, el condrosarcoma, pero solo el osteocondroma va a mostrar esta continuidad de la cavidad medular y cortical con el hueso adyacente. Bueno, continuando con el condroblastoma, o también conocidos tumores de Codman, son neoplasias cartilaginosas benignas raras que surgen de manera característica en las epífisis de un hueso largo en pacientes jóvenes. A pesar de ser poco frecuentes, son una de las neoplasias epifisarias benignas más frecuentes en pacientes esqueléticamente inmaduros. En cuanto a epidemiología, estos representan menos del 1% de todos los tumores óseos primarios y ocurren principalmente en pacientes jóvenes, menos de 20 años, con un pico entre los 15 y 20 años, con una predilección general por los hombres. En cuanto a la ubicación, estos van a surgir con mayor frecuencia de las epífisis de los huesos largos. El principal el húmero, que es el más frecuente, de ahí el fémur, la tibia, y aproximadamente un 10% de estos se van a encontrar en las manos y en los pies. En cuanto a asociaciones, los quistes óseos neuroinmáticos se pueden ver de forma secundaria al condroblastoma subyacente. La presentación clínica es específica, puede incluir dolor de articulación, atrofia muscular, sensibilidad, hinchazón, masa local. Además, por su localización epifisaria, pueden desencadenar una reacción sinovial. En cuanto a las características de imagen, esta va a ser una lesión geográfica que surge excéntricamente en la epífisis de los huesos tubulares, como ya mencionamos. Solo por acordarnos, las lesiones geográficas, estas van a ser lesiones de bordes bien definidos, de crecimiento lento y generalmente benignas. A su vez se van a dividir en 1A, 1B, 1C. 1A, la lesión es de bordes definidos, escleróticos, como vemos en este ejemplo. En la lesión 1B van a ser bordes definidos, no escleróticos o parcialmente escleróticos, y el 1C, cuyos bordes no son completamente definidos, como en este caso. En cuanto, bueno, como ya mencionábamos, la lesión es una lesión radiolúcida bien definida, con márgenes lisos o lobulados, con un margen esclerótico completo o incompleto, o sea, 1A o 1B, que como dijimos, surgen excéntricamente de las epífisis de los huesos tubulares. Otras características es que pueden mostrar matriz condroide en la mitad de los casos, calcificaciones, su tamaño solamente es de 1 a 10 centímetros, pero con su diagnóstico solamente es de 3 a 4 centímetros, a medida que se agrandan tienden a extenderse hacia las metáfisis, la ruptura cortical es rara y el derrame articular se lo ve en un tercio de los pacientes. Entre las lesiones epifisiarias, la presencia de una reacción perióstica sólida en la región metafisaria es distintiva del condroblastoma. Aquí podemos ver este ejemplo, una radiografía anteroposterior de hombro izquierdo. Se muestra una lesión lítica excéntrica a nivel de la epífisis y también de la metáfisis, con borde esclerótico y que se asocia a una reacción perióstica a nivel de la metáfisis proximal. También vemos la tomografía del mismo paciente en el corte axial y sagital, así como también en una reconstrucción en volumen rendering, donde aquí en el sagital podemos ver el adelgazamiento de la cortical a este nivel y vemos estas imágenes hiperdensas que vendrían a ser parte de la matriz condroide. Acá podemos ver una radiografía anteroposterior de rodilla izquierda que muestra una lesión lítica, geográfica, lobulada, de localización excéntrica en el cóndilo femoral lateral. La tomografía axial va a mostrar los contornos lobulados de la lesión,
con márgenes bien definidos, y esta zona de destrucción cortical que se encuentra posterolateral. En el corte coronal vamos a poder ver estas imágenes hiperdensas que vendrían a ser, como ya dijimos, parte de la matriz condroide de la lesión. El mismo paciente, la resonancia magnética, en la que podemos ver nuevamente los bordes lobulados de la imagen ya descrita. Se va a presentar en las secuencias T1 como una señal hipointensa, como una señal de intensidad intermedia heterogénea en T2, inclusive se pueden ver estos como septos hipointensos internos, y en la secuencia de densidad protónica con saturación de la grasa la vamos a ver hiperintensa. En este ejemplo no se ve, pero también se mencionaba que podía verse edema óseo o edema de partes blandas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento consiste típicamente en negrado y empaquetamiento de la cavidad con hueso o con cemento óseo. También se mencionaba que se utilizaba la ablación con radiofrecuencia. Para terminar, les dejo esta imagen en el cual podemos ver la ubicación típica del condroblastoma, también de los osteocondromas, tanto del pedunculado como el del sésil, y de todas las imágenes que probablemente vamos a ver en estas charlas, así que se las dejo de regalo. Eso es todo, que tengan una muy buena noche, pasen bien.